¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla de UDEP Explorer, parte del programa Educar en Positivo. Mi nombre es Marcela Sangster, soy psicóloga educativa del preescolar de los colegios Villa Cáritas y San Pedro. El día de hoy nos acompaña Jaycee Blanding, psicóloga clínica y docente de nuestra casa de estudios. Con ella veremos el tema de los retos y oportunidades en la pandemia y aquellas estrategias que nos sirven para el desarrollo de la resiliencia. Bienvenida Jaycee, ¿cómo estás? Hola Marcela. Bueno, gracias por la invitación. Alegría porque te estoy viendo y vamos a compartir un espacio para reflexionar, para aprender juntas. Así que gracias. Así es, Jaycee. Para empezar, quisiera hacerte esta pregunta que nos ayudará a contextualizar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Desde la perspectiva psicológica, ¿cuáles son los retos que se han presentado por esta pandemia? Wow, mira, ciertamente estamos viviendo retos, todavía los vivimos, retos bastante nuevos, complicados,
Y quizás podamos resumir dos experiencias de malestar muy intenso que hemos vivido todos, como por ejemplo experimentar esta sensación de inseguridad, ¿cierto? Sabiendo que nos podemos contagiar, enfermar y hasta morir, nuestro cerebro ha detectado que realmente no estamos seguros en este momento. Entonces se perdieron muchas certezas que teníamos y esta necesidad básica en el ser humano está severamente frágil ahorita. Y como si fuera poco, también estamos experimentando desconexión social, ¿no? Ya el ritmo de vida que teníamos, el estilo de reunirnos, de vernos, abrazarnos en esta sociedad donde es muy importante la presencia, el tocar, el abrazar, el viajar con grupos, también se perdió. Entonces, esto ha generado que todos vivamos niveles de estrés más intensos. Cuando hay estas dos necesidades básicas para todos los seres humanos mermadas, no están siendo satisfechas, los niveles de estrés se aumentaron. Entonces, bueno, todas las casas, si vemos con lupa, están viviendo una sobrecarga con respecto a estos niveles de estrés en papás y en niños porque estamos aislados socialmente, tuvimos que cambiar las formas para cómo reinventarnos y garantizar algo de seguridad y de certeza en casa. Y por si fuera poco, hemos tenido que hacer demasiadas cosas, muchas funciones dentro de la casa, y la casa se convirtió en, ¿verdad?, en trabajo, en escuela, en un restaurante, en un parque, demasiadas funciones, mucha sobrecarga también en cuanto a los roles. Y las formas de conexión social también se vieron modificadas y entonces aumentó el tiempo de uso de pantallas y de tecnología. Y eso es otro gran reto para los papás en esta época. Entonces, si me preguntas, creo que la sensación de incertidumbre ha causado este malestar de saber que somos muy vulnerables y no estamos seguros y que hemos tenido que distanciarnos. Y el ser humano es una persona que busca conexión social y esto nos ha hecho sentir, bueno, mucha vulnerabilidad, mucha soledad también. Entonces, bueno, esos retos están allí. Pero la idea es enfocarnos en qué oportunidades podemos ver a pesar de esta cara poco amable, ¿cierto? Así es una vivencia compartida independientemente del rol que vivas o de la edad. Es evidente el estrés, las necesidades de conexión social y las repercusiones que están teniendo, toda esta sobrecarga laboral en todos los ámbitos de la vida, que sí, es una vivencia compartida. Es una vivencia compartida no solo a nivel de país, sino a nivel mundial probablemente. Pero hay que enfocarnos en lo positivo y sobre todo, y más que en lo positivo, hay que enfocarnos en cómo sacar la mejor cara de esta situación. Cómo potenciarnos en una situación que es adversa, generar lo mejor de uno mismo. Entonces, antes de empezar a hablar acerca de cómo los adultos ayudan a los niños y a los jóvenes a gestionar, a enfrentar estas situaciones adversas, quiero preguntarte cómo los adultos viven estas situaciones, porque ellos son los principales modelos de gestión emocional. Sí, definitivamente somos modelo y cada adulto va a enfrentar esta realidad de forma distinta porque cada uno interpreta este evento que es único, pero que la vivencia es distinta para cada uno. O sea, lo que determina la experiencia, ¿verdad, Marcela? No es lo que pasa, sino lo que yo interpreto de lo que me pasa o lo que percibo. Entonces allí entran muchas posibilidades, pero básicamente podemos encontrar adultos que han negado la realidad, se han evadido, porque han sentido que realmente esto sobrepasa las capacidades de afrontamiento y entonces han recurrido a, por ejemplo, negar, evadir, aislarse afectivamente inclusive de sus hijos, a dormir, a deprimirse, a no afrontar activamente este evento y hasta mostrar frente a sus hijos abuso de sustancias adictivas. Esa es una forma poco productiva, pero que en todos creo que puede haber existido en un momento, ¿no? No negar, esto es mentira, esto va a pasar pronto, como evasión. Luego hay adultos que han modelado frente a sus hijos otra actitud totalmente opuesta, que es más bien enojarse frente al evento de la pandemia y protestar, quejarse, criticar la situación, decir esto es injusto, pero también desde una posición muy
muy pasiva en el sentido de que no hay respuestas, no se resuelve, solamente se queja la persona frente a la realidad, pero no hay respuestas productivas. Esa es también una forma que habita en todos nosotros y seguramente puntualmente ha surgido mucho enojo. El problema es cuando se instala esa evasión por mucho tiempo o ese enojo y esa forma de, bueno, sí, expreso lo que pienso, lo que siento, pero no resuelvo. Luego hemos visto que hay personas que se han podido hacer cambios en la realidad y han sacado una fuerza, ¿cierto? Como para cambiar algo, no sé, en las escuelas, en los centros de atención médica, en las mismas comunidades residenciales, se vieron como líderes que asumieron el control y dieron respuestas para cambiar ciertas cosas que se tenían que manejar. Se necesita de mucha fuerza para poder hacer algo así, o gente que está luchando en el mundo todavía para mejorar las vacunas, para hacerle frente al control de este virus. Bueno, a veces esto resulta modelar frente a los hijos que sí, vamos a luchar y responder productivamente. Solo que lo más probable es que las realidades no puedan ser fácilmente cambiables. Se necesita de mucha fuerza, perseverancia y al final la gente, bueno, termina muy agotada. Quizás la respuesta más evolucionada sería aceptar la realidad. Una forma de responder frente a eventos de esta naturaleza, cuando la realidad nos limita, nos impone limitaciones, es aceptarla, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que tengo, qué es lo que hay y qué es lo que yo puedo hacer entonces? ¿Qué es lo que puedo controlar? Entonces lo que puedo controlar es mi estado de ánimo y lo que voy a hacer frente a lo poco o mucho que tengo. Esa es la respuesta quizás que pudiéramos modelar frente a los hijos, reconociendo que, mira, esto es difícil, no me cuesta, me quedé sin trabajo, esto es lo que tenemos y lo acepto. Esta es la realidad que nos tocó vivir. Ahora busquemos algo positivo en esta realidad, lo que tú decías, rescatemos algo de esta realidad y qué es lo que yo puedo hacer desde mis recursos para sentirme mejor y aprender algo. Creo que esas son las formas básicas, ¿no?, de afrontar realidades difíciles. Así es, porque independientemente de esa coyuntura que estamos viviendo actualmente de pandemia, que si bien es cierto fue completamente inesperada, en la vida de por sí siempre se van a presentar retos, circunstancias, incluso emociones que no son sencillas y que tampoco podemos modificar. En el sentido de las emociones sí, pero en el sentido de las circunstancias que nos tocan, no las podemos modificar, van a estar ahí presentes y tenemos que hacerles frente si es que queremos seguir adelante. Entonces, efectivamente, el paso más importante aquí es aceptar. Nadie va a poder cambiar la pandemia y el darle la espalda a esta realidad solo te llevará a métodos que no te sumarán a ti ni sumarán a aquellos que te rodean. Entonces quisiera preguntarte, Jaycee, ¿cómo podemos hacer para aceptar los cambios? Sí, se dice Es fácil, difícil, ¿verdad? ¿verdad? Sí, hay que respuesta más adaptativa, pero es muy difícil porque nuestro cerebro, por una parte, está buscando siempre el equilibrio, ¿no? Ese estado de homeostasis en donde buscamos lo conocido y sentir que estamos cómodos. Entonces, todo lo que implique un cambio, como los múltiples cambios que hemos tenido que asumir, son vividos como amenazas, como agresiones a esa estabilidad que yo sentía que tenía. Entonces, no es fácil aceptar que esto es lo que nos tocó, porque ya el cerebro desde nuestra biología se resiste. Muchas veces los cambios son vividos por los seres humanos como pequeñas muertes, como duelos, ¿no? Perdí mi trabajo, bueno, duelos reales, pero a veces le ponemos un amplificador terrible. El cerebro detecta como muy agresivo lo que nos está sucediendo. Pero la buena noticia, y quizás este es como el regalo de saber que quizás no mucha gente lo sabe, pero los seres humanos también tenemos una capacidad, y creo que es la capacidad más valiosa del reino animal, que es la de adaptarnos, ¿sí? Por una parte, nuestro cerebro busca comodidad, serenidad, estabilidad, balance, equilibrio, que no me mueva en la vida. Pero por otra parte, también tenemos esta disposición innata a adaptarnos a realidades que cambian.
Y es una buena noticia porque quiere decir que si la tenemos, la podemos mostrar. O sea, no, todos lo tenemos, pero no todo el mundo se muestra flexible y se adapta a los cambios. Y se resisten y sigue pasando el tiempo y todavía están molestos o están evadiendo y no asumen que la flexibilidad implica esto, ¿qué puedo cambiar yo? Cambio mi pensamiento. Aceptación significa que yo asumo, es cierto, la realidad externa no la puedo cambiar. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Pues me puedo cambiar a mí. Y entonces empiezo a mover, a ajustar, a adaptar mis circunstancias para buscar algo de bienestar y de tranquilidad. Entonces hay esta pugna en nuestra biología, pero podemos rescatar en medio de este proceso difícil de aceptar una realidad dolorosa, de imprevistos, de cambio, puedo rescatar algo positivo que significa puedo transformar esta experiencia en algo positivo. Mira, hay gente que no solo transforma sus emociones, sus pensamientos, sino que logra éxitos en situaciones súper adversas. Ahorita mismo en la pandemia hay gente que ha prosperado, ha florecido de una manera impresionante. Son personas que han podido aprovechar esa flexibilidad y adaptarse de una manera increíble. Entonces, bueno, quedémonos con esa buena noticia de que tenemos este recurso que nos da la biología, pero hay que ponerla al servicio de algo consciente, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Así es, y creo que es importante también hacer entender a las personas que en una primera instancia no va a ser nada sencillo y en una primera instancia tú por naturaleza te vas a oponer. Es decir, nosotros tenemos este sesgo cognitivo donde solemos darle más atención a aquello malo que nos pasa. Muchas veces amplificamos y le damos más énfasis a aquello malo que nos pasó en el día que a lo positivo que hemos ido viviendo y así y sobre todo en una coyuntura tan desconcertante y larga que estamos viviendo, pues nuestro énfasis naturalmente tiende a ello, aquello que nos cuesta más. Sin embargo, y a pesar de ello, si no podemos cambiar esa realidad, podemos cambiar nuestra postura y nuestra actitud, y eso no significa que si en un principio no lo hicimos, no podamos hacerlo ahora. O sea, aún desde este preciso momento podemos tomar una decisión consciente de decir, ok, esto está pasando, ¿cómo voy a reaccionar a ello? Ahora, Jaycee, quisiera consultarte, dime, en esta situación tan cambiante, tan adversa, con tanta incertidumbre, ya la hemos aceptado, perfecto, pero luego, ¿cómo hacemos para afrontarla de manera positiva? Y seguimos avanzando. Sí. Seguimos avanzando como, bueno, ¿qué más puedo hacer? Suena muy bonito, lo acepto. Aceptar significa decir, ok, la realidad es como ella quiere ser, ¿verdad? El mundo es muy difícil y eso lo tenemos que asumir y quizás sacarnos esa fantasía de que la vida es como decía una profesora mía, un campamento de verano. Es una ilusión. En realidad la vida es dura y hay que aceptar. Y lo otro que tenemos que aceptar es que nosotros tenemos posibilidad de decidir cómo afronto lo que me pasa. Esto es lo que hay, ¿qué es lo que voy a hacer con lo que hay? Entonces, quizás podemos volver a reforzar la idea de que en nosotros habita la posibilidad de afrontar obstáculos. Esto es algo que está en nuestra naturaleza humana, porque, Marcela, tenemos fuerzas creativas dentro de nosotros. Tenemos un cerebro muy complejo, dotado de esta increíble habilidad de pensar y de imaginar respuestas, alternativas, posibilidades y hacerlo de forma muy creativa. Entonces, por un lado, ¿cómo afronto una realidad difícil? Pensando de forma creativa, y eso implica que yo tendría que tener como pensamiento divergente e ir más allá de lo que pensaba ayer. Tengo que abrir esta visión de túnel que a veces tenemos. Podemos ser muy creativos, eso está en la esencia humana. Y también podemos conectarnos, los seres humanos tenemos esta habilidad de conexión social, lo que hablábamos, y al conectarnos, lo que podemos hacer es pedir ayuda. Y se ha visto que las grandes tragedias o las dificultades del día a día se atraviesan con otros, y cuando se hace de esa manera, de forma colaborativa, es más fácil salir adelante, o sea, con otros. Es como sumar fuerzas individuales y la fuerza de un grupo es una fuerza
más potente, porque en realidad los seres humanos somos una especie muy, muy frágil, ¿verdad? Y si unimos fuerzas, bueno, podemos, como ahorita, bueno, se creó una vacuna y, bueno, hubo mucha gente implicada para hacerlo, no solo uno. Quizás también rescatar la idea de que el ser humano es libre, Marcela, somos libres y eso es un don. Podemos apropiarnos de nuestra propia vida y decir, con mis fuerzas creativas, con la ayuda de los demás, yo decido enfocarme en lo que puedo hacer, en mis recursos, en alguna idea, en alguna respuesta. Y no vivir como muchas personas piensan, que están atados como a su historia, como si las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas externas determinaran nuestro destino, y ni siquiera nuestra biología determina lo que finalmente haremos. Entonces, claro, hay influencias, ¿cierto, Marcela? Nuestra historia, nuestras vivencias, lo que sucede afuera, nuestra constitución genética, todos son factores que se van sumando, que influyen en nuestras decisiones, pero no las determinan. Lo que finalmente pensamos hoy en día que es más importante es la capacidad de decisión que tiene el ser humano desde la libertad que tenemos. Y entonces, nuevamente repito, ¿qué es lo que yo tengo al frente? Y lo que hay es en lo que voy a trabajar, desde mi posibilidad de controlarme a mí misma y ver qué es lo que hago. Entonces, ¿cómo lo afronto? De forma creativa, de forma colaborativa y de forma libre, en el sentido de ver qué es lo que puedo hacer yo con mis recursos. Hay certezas dentro de cada uno de nosotros. Cuando todo el mundo afuera es caótico, cuando todo se mueve, hay cosas adentro que sí son estables, como si tú me preguntas, ¿dónde agarra alguien algo de certeza en medio de tanta incertidumbre? Y podemos recurrir, mira, a nuestros sueños, a nuestros recuerdos, que son experiencias que hemos acumulado y que seguramente muchas son positivas. Las certezas tienen que ver con fortalezas como habilidades, como recursos, hábitos que hemos adquirido, ayuda, grupos, redes sociales. O sea, tenemos que ver qué es lo que tenemos de fuerzas internas, porque esas son nuestras certezas, que también son las fortalezas que tenemos. Bueno, creo que empezando por allí y quizás un día a la vez, como se suele decir, paso a paso. Cuando una persona logra levantarse en la mañana, logra hacer el desayuno, acompañar a los hijos, un poquito, puede tener como esa fuente de valor. Cumplí algo, ya pasó un día y no se acabó el mundo, no me morí, voy al otro día y así voy ganando un poquito de sensación de control y de valor. Creo que Así por es, allí Jaycee. podemos empezar. Un día a la vez es muy valioso, y también el entender que no somos seres que estemos solos y que necesitamos del otro. Y creo que esta situación que estamos viviendo nos ha enseñado y nos ha dado los más claros ejemplos y las imágenes más claras y vivenciales de que cuando salimos un poco de nosotros, damos la mano a quien está al lado, es que podemos realmente todos salir adelante. Esta coyuntura, por ejemplo, esta pandemia, ¿qué nos dijo desde un principio? Si no te cuidas tú, también arriesgas al otro. Entonces no solo me cuido yo por mí mismo, me cuido yo por los demás. Y ahí es cuando empezó a nacer esta sensación de comunidad, de darte cuenta que no eras tú solo. Y si ellos no se cuidan, no te están cuidando a ti. Era recíproco. Entonces, en ese entender que no estamos solos y que estamos juntos para salir adelante, encontramos una fuerza bastante grande. E inclusive entender que no necesitas salir afuera de tu casa al entorno, sino a quienes tienes a tu alrededor. Tal vez a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus abuelos, nietos, etc. Son las personas más cercanas a ti, pero que si te das cuenta que estás en encuentro con ellos y que tanto como tú los necesitas, ellos se necesitan a ti, vas a encontrar ahí una fortaleza que te puede impulsar a tomar una decisión responsable. En esa libertad que tenemos podemos decidir no hacer nada, como podemos decidir hacer algo, y ese hacer algo es nuestra responsabilidad en esencia. Exactamente. Ahora, Jaycee, te quisiera consultar, ¿cómo podemos integrar este tema de las emociones en nuestra habilidad para responder de manera adaptativa a situaciones de cambio, frustración y dolor? Sobre todo siendo muy conscientes de que lo que muchas veces más nos arrastra y nos detiene son las emociones, que tienen biológicamente tanto predominio sobre la persona,
pero como hemos hablado, somos personas que podemos salir aún más allá de eso, aún más allá de la biología. Sí, tú lo dijiste, las emociones ¿cómo fue que dijiste? Nos arrastran, nos mueven, son fuente de energía. Nos mueven y a veces nos mueven a lugares poco adaptativos. Me imagino que la pregunta es cómo aprovechar ese mundo de emociones que está como a flor de piel. Así es, cómo Bueno, integrarlas, esta capacidad, ¿no? De salir adelante. exacto. Para salir, cómo aprovecharlas al servicio de garantizar un bienestar. Mira, las emociones están allí, son son cosas que nos pasan dentro y nos dan información importante. Entonces, como papás tenemos la misión, la tarea de entender que no podemos controlarlas. Nuestros hijos experimentan emociones, nosotros también, entonces lo que tenemos que hacer es reconocerlas. Cuando un papá reconoce, mira, me quedé sin trabajo, yo en este momento estoy así como desorientado, confundido. Lo hablo con mis amigos, con mis hijos, con quien sea necesario, honestamente. Las emociones empiezan a adquirir como una naturalidad en nuestra cotidianidad, en lo que estamos viviendo, y así se le transmite a los niños. Entonces, lo primero es reconocer cualquier emoción. No hay emociones negativas, solamente hay emociones que son adaptativas, nos sirven para darnos información valiosa, ver cómo responder, qué estamos experimentando. Entonces esa idea de negar, de escondernos, de que los hijos no nos vean preocupados, claro, no puede ser extremadamente ansiosos, preocupados, pero sí trabajar lo que es honestidad emocional, conciencia emocional. El adulto tiene que registrar cómo se está sintiendo, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que yo estoy transmitiendo, porque nuestros hijos nos ven, saben y perciben nuestro tono de voz, nuestras expresiones faciales, que a lo mejor tú dices, no, yo estoy tranquila, pero lo transmito con el cuerpo, con el tono de voz, y ellos se dan cuenta de una incongruencia. Cuando los niños notan esta incongruencia entre lo que decimos y lo que ellos sienten, transmitimos más inseguridad. Y dijimos que tenemos que brindar de alguna manera sensación de seguridad en medio de toda la incertidumbre que vivimos. Entonces, un padre que sea consciente de sus emociones, que sea capaz de nombrarlas, de legitimarlas también, la de los hijos. Es válido, amor, que estés molesto, que estés triste, que estés confundido, que estés aburrido, que estés cansado. Todo vale en este momento y siempre. Y luego de que uno las reconoce, bueno, enseñar también regulación. Miren, en este momento yo estoy que me muero de los nervios, pero no estoy pegando gritos ni estoy golpeando a nadie. Entonces trabajamos la regulación de estas emociones. Las podemos sentir, pero también hay que regularlas. De cierta manera, enseñar que tampoco vamos a lastimar a los demás si estamos molestos. Entonces, ¿cómo puedes hacer con tanto enojo que tienes porque no puedes salir a tu fiesta deseada y soñada? Vamos acompañando a nuestros hijos, nombrando emociones, siendo honestos, ayudando a regular este mundo emocional que se puede desbordar, buscando soluciones con ellos. ¿Qué te haría bien en este momento, amor? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo también me siento así, siendo empáticos. Bueno, entonces aprovechamos que somos seres humanos que tenemos emociones. Las emociones están allí, no las podemos evitar. Hay que aprovecharlas, nombrándolas, validándolas y después buscando posibles respuestas más sanas para expresarlas. Creo que ya es bastante trabajo. Así es, así es. Pero ¿sabes qué valioso me suena recordarle a los papás? Que no tienen que ser seres perfectos, que no sientan determinada emoción, esta o aquella. O sea, que está bien, es válido, las circunstancias te van a llevar a sentir determinadas emociones porque efectivamente esta es la circunstancia, tú la vas a interpretar y esa interpretación te va a traer una emoción que tú tienes que aprender a gestionar y tienes que entender lo valioso que es ponerte en el papel de yo soy quien gestiona sus propias emociones y quien le va a enseñar a mi hijo o a mi hija cómo lo va a hacer a futuro. O inclusive en este momento, porque pensamos que porque son niños muchas veces no se dan cuenta y se dan cuenta de tanto. Muchas veces sienten emociones tan similares a las nuestras, pero ellos no han tenido los años de experiencia para aprender a gestionarlas. Y que un papá entienda que nadie lo va a juzgar por la emoción que sienta, pero que tiene ese papel tan importante de aprender a comprenderla, comunicarla y regularla
para que sus hijos aprendan de ello es valiosísimo. Es Sí. muy valioso. Y si hacemos eso, estamos empezando con buen pie Así es. para transicionar esta época, ¿no? Que todavía nos queda. Así es. Ahora, Jaycee, el optimismo, hablemos del optimismo. ¿Qué papel tiene el optimismo en este sano afrontamiento de la situación? Bueno, las personas más optimistas son aquellas que no es que niegan las dificultades, no es que viven en un estado de fantasía perfecta, no, son personas que ubican los problemas, los reconocen, pero reconocen que también son problemas temporales y que algo puedo hacer para manejar desde esa posibilidad de control que tengo en mí. Solo que tienen este pensamiento de que puedo anticipar que van a pasar cosas positivas, ¿no? Es como un enfoque de vida. El optimismo es como un enfoque a ver cómo vivo la vida, cómo interpreto lo que tú decías, cómo interpreto el mundo, y tienen una tendencia más a ver lo positivo. Y este pensamiento las lleva a sentir una energía, un entusiasmo. Se sienten como muy capaces los optimistas de que, mira, yo tengo recursos, veo este problema y sé que va a salir bien. Lo pueden decir, lo pueden sentir, son personas como con mucha fuerza y energía. Y lo que hacen es intentar, Marcela. Los optimistas no se quedan solo en el plano del pensamiento y del sentimiento positivo, sino que también actúan, intentan, buscan soluciones, piden ayuda, se esfuerzan y persisten. Y luego, si los resultados, que creo que es lo más significativo del optimista, si los resultados no son como esperaban y no tienen éxito en su intento, aunque fracasen, los optimistas dicen, bueno, algo aprendí, no fue lo que yo pensaba ni lo que yo quería, pero conseguí esta otra cosa. Entonces pueden rescatar siempre un recurso, un aprendizaje. Entonces, qué bonito sería que un papá, ¿verdad?, a pesar de que asuma, como dijimos, honestamente lo que siente, lo que está pasando, estoy preocupado, solo que también, y esto no excluye nada, o sea, yo puedo visualizar mi problema y estar angustiado y al mismo tiempo tener una óptica positiva y ver, intentar qué puedo hacer, intentar, los optimistas intentan y perseveran, y si logran, buenísimo, y si no, también. Maravilloso. Creo que justo hablando del optimismo, hay como una idea errónea de un falso positivismo extremo y que no es real. Alguna vez lo he escuchado conversando con personas que me dicen, sí, pero no es la realidad. Pero es que de eso no se trata ser optimista. Ser optimista no es la persona que todo lo tiñe como va a pasar de esta manera como me lo estoy imaginando. No, el optimista es aquel que tiene una visión prospectiva, a futuro positiva, porque tiene experiencias previas de que si ha llegado hasta aquí es porque lo ha logrado. Confía en sus capacidades y sabe que depende de él esforzarse para ello. Entonces, no es una visión que se aleje de la realidad, solo es una visión que ve al futuro con optimismo. Exactamente. Bueno, y eso Jaycee. se enseña. Sí, No nacemos, pero sí se puede desarrollar y enseñar. Así es. Así es. Se puede elegir, sobre todo, que es lo más importante, creo yo. Ahora, Jaycee, recapitulemos un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Hemos hablado acerca de estas situaciones adversas que no podemos controlar, porque la vida es así, tiene situaciones adversas que no se pueden controlar. Y frente a ellas, nuestro trabajo es aceptarlas y decidir elegir por aquello que sí podemos controlar, ver nuestro marco de posibilidades y elegir sobre aquello que sí podemos trabajar, que sí podemos controlar. Siendo así, te quiero consultar, ¿cómo nuestra personalidad afecta en esas decisiones que tomamos frente a situaciones adversas? Mira, pienso en las personas con características de flexibilidad, como también los optimistas, ¿no? Como algo que puedo desarrollar y formar parte de mi personalidad, la flexibilidad. Las personalidades más flexibles tienen marcos más amplios para sentirse bien, porque claro, todos nosotros tenemos preferencias, tenemos gustos, pero si la realidad nos impone una limitación, nos dice no
no hay pizza con, no sé, con champiñones, y yo amo los champiñones, es mi gusto, y llegas al restaurante y te dicen, no, señora, no hay champiñones. Las personas con personalidad más flexible dicen, bueno, quería una con champiñones, no hay, ok, ¿qué es lo que tienes? Entonces, me puedo sentir bien en esa realidad que no es como yo quería, pero lo puedo superar. En cambio, las personalidades rígidas llegan a estos momentos de limitación, de decepción, de frustración y no pueden superar el malestar. Se van, se molestan, gritan, ¿cómo es posible? ¿Qué injusto? Y no disfrutan, y lo peor es que no hacen que los demás disfruten. Si fuimos a un restaurante y pedíamos pizza, entonces vale la pena evaluar qué tan flexibles somos, si tenemos como obligaciones, como condición para yo sentirme bien en la vida. Si hay más posibles respuestas y tienes más preferencias y no obligaciones, entonces vas a pasarla mejor, porque la vida te va a dar más oportunidades de que te sientas bien. Las personas rígidas y perfeccionistas tienen pocas posibilidades de sentirse bien porque son muy limitadas, son muy estrechas estas condiciones de sentirse bien. Entonces miremos qué tan flexibles, qué tan rígidos. Nuestros hijos también nos están mirando y están aprendiendo modelos de ser, de responder, de reaccionar en función de lo que modelamos frente a ellos. Entonces, Jaycee, la resiliencia es esta capacidad de enfrentar situaciones difíciles en la vida y salir fortalecidos de las mismas, que es todo lo que hemos ido comentando, el cómo llegar a ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras características presentan aquellos niños que son resilientes? Bueno, además de esa capacidad de superar, o de por lo menos intentar, son niños que se les invita a resolver ejercicios, problemas, retos, y van animados. Entonces no van desconfiados como temerosos, no, van activos a actuar, a por lo menos intentar. En el intento vemos niños resilientes porque están como disfrutando del proceso, no están tan pendientes del resultado, si les va a ir bien, si lo van a resolver, si van a obtener lo que pensaban. No, ellos están disfrutando el proceso. Si se equivocan, no se desaniman, no se desmoronan, no se desregulan intensamente, sino que dicen, ¿qué puedo aprender? Pueden pedir ayudas. Si se traban, piden ayuda y no lo viven tampoco como un signo de vulnerabilidad o de incapacidad. Piden ayuda, se esfuerzan, son niños que intentan. Y lo que te decía, si les sale, buenísimo. Y si no, dicen, ok, ¿qué aprendí? ¿Qué saqué igual de esta experiencia? Son optimistas, los resilientes siempre son personas optimistas, ven con esperanza posibilidades de que las cosas van a salir bien. Y nuevamente, si no salen cómo, cuándo, con quién, dónde ellos querían, no se derrumban, no se desaniman y dicen, ok, aprendí esto, conseguí un amigo, me ayudaron, aprendí otra cosa que no tenía ni idea, y siguen intentando. Queremos niños así, ¿cierto? Así es. ¿Cómo lo logramos? Niños y jóvenes así. Y adultos. Así es, y adultos. Ahora, Jaycee, para ir cerrando esta charla, quiero preguntarte, creo que les va a ayudar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, ¿cómo pueden los padres y los maestros ayudar a los niños y adolescentes a convertirse en esos jóvenes fuertes, en esos adultos que van a ser fuertes? En esos resilientes de los que hablábamos. Bueno, lo primero es un poco lo que tú decías, evitar este modelo de padre perfecto que trata de transmitir la idea de que la vida es perfecta, es todo felicidad, comodidad, diversión, casi que estamos en Disney. No, podemos transmitir la idea de que ciertamente la vida es difícil, hijo, bienvenido, así es el mundo, pasan cosas como estas, como desastres naturales, hay fuerzas de la naturaleza que nos impactan a esta especie tan débil y sufrimos. La vida tiene un montón, así como hay luces, también hay sombras, hay sufrimiento, va a haber dolor, van a haber decepciones. Entonces, no ocultar la dificultad que es inherente a la naturaleza humana. Transmitir esto con naturalidad.
Esto es lo normal, hijo. Lo normal es que sea difícil. Es normal que la gente a veces no te quiera, que te salga mal, que te saques en examen, que no te inviten a una fiesta. Es normal que la gente se enferme y quizás por allí, desde muy pequeños, introducir temas tan importantes como que la gente se muere, la gente se enferma. Esos son temas de la naturaleza humana que hay que hablar y naturalizar. Y no que llegue como, ¡oh! Y no se le invita al niño a ver a la abuela, al funeral. Ya por allí estamos como poniendo en burbujitas a nuestros hijos. Entonces, ser muy honestos, no sobreproteger en este sentido y hablar de cómo es la vida, que lo normal es tener dificultades, pero lo importante no es eso, sino qué hacemos para resolver. También tendríamos que mostrarnos como fuente de seguridad. Los padres tenemos dos funciones, Marcela, y ante las dificultades que viven los hijos mientras crecen, que van a ser millones, porque cada paso cuesta y en cada paso hay errores, los papás tenemos que ser como sostén, ser figuras de seguridad, de este colchoncito que pueda abrazar, que pueda escuchar, que pueda validar emociones, que pueda empatizar, estar allí de guía y de sostén. Y eso significa crear ambientes en casa de bajos niveles de amenaza. Si hay mucha amenaza afuera, en casa nos tratamos bien, en casa nos respetamos, nos abrazamos, nos contamos lo que nos pasa. Eso es crear un ambiente de sostén. Y eso está muy, muy bueno como para un poco fortalecer a los niños, y eso está demostrado. Padres que crean ambientes seguros, crean niños que se sienten seguros. Pero no podemos dejarlo solo allí. Los papás tenemos otra función y hay algo en lo que hay que trabajar como muy conscientemente, deliberadamente, que es entrenar al hijo en cada error que tiene. Nos alejamos de que somos perfectos porque en realidad somos una especie bien imperfecta. Nos equivocamos todo el tiempo, entonces lo que hacemos es cada experiencia de error, cuando el niño no logra lo que quiere, la aprovechamos. La aprovechamos en el sentido de que en vez de castigar como si fuese un delito, un crimen, decimos, bueno, te sientes así, estás molesto, veo que no lo lograste, qué duro, qué lástima, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te bloquearon de WhatsApp, tu mejor amiga. ¿Qué vas a hacer, amor? Después de que hemos validado. Entonces, ¿cómo entrenamos en este músculo de la fortaleza interna en cada momento en donde el niño no obtenga lo que quiere? Cada vez que se frustre, ante cada dificultad, la aprovechamos. En vez de resolverle y responder por él, los papás desarrollamos autonomía y estamos allí empáticamente, acompañando. Veo que sacaste C en matemática, cuéntame cuál es tu plan. Y que ellos vayan resolviendo. Mira, la misma me envió un correo. No prendiste la cámara, no sé qué pasó, que no fuiste a la clase, tendrás que responder. ¿Cómo le vas a responder? Y así vamos fortaleciendo para que ellos se enfrenten, se vuelvan a equivocar y tú estés allí como el coach entrenando en fortaleza. Y también es importante lo que hemos hablado, un factor que crea también un escudo ante la adversidad es hacer que los niños se interesen en los demás, Marcela. Un poco lo que decías del sentimiento de comunidad, que es tan importante desarrollarlo desde pequeños. Somos mejores cuando vamos juntos y muchas veces pensamos que hay que darle todo a los niños. Los niños cuando se sienten mal, y bueno, cualquier ser humano se siente mal y puede ayudar a otro, esto hace que nos dé fuerza, nos dé aliento, nos sentimos útiles y eso puede hacer que lo aprenda desde la más tierna infancia. Entonces, bueno, creo que hay bastante tarea para empezar por estas 4 cositas que te dije, pero creo que suficientes para empezar. Así es, Jaycee, muchas gracias por todo lo que nos has brindado el día de hoy, las estrategias, los aprendizajes, todas las enseñanzas que nos podemos llevar de esta charla. Gracias a ti por la invitación y yo quisiera como recordar o reforzar que pensemos que el ser humano tiene muchos recursos, hay factores afuera que nos jueguen en contra.
no es como queríamos que fuese, pero también tenemos esta fuerza que está dentro de nosotros, heredamos esta capacidad y la tenemos que aprovechar. Es un regalo, es un don de la vida, la capacidad de adaptación, de tener creatividad, de poder colaborar y sobre todo de poder tú decidir cómo quieres vivir este momento histórico. Y los papás pueden decir, bueno, sobrevivo, salgo de la pandemia. O también pueden decidir, este es un momento para entrenar a mi hijo en resiliencia, porque esto no va a ser lo único que nuestros hijos van a vivir como difícil. Entonces pueden decidir entrenar a sus hijos de forma así consciente en todas estas habilidades que necesitan para enfrentar estos retos que sí o sí van a vivir y no los vamos a poder proteger ni los vamos a poder evitar. Así que cada quien decide cómo lo vive y eso es un regalo, es una tremenda fuerza que tenemos los seres humanos y hay que aprovecharla. Bueno, gracias Así por es. el Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Seguimos en contacto. Saben que UDEP Explorer podrán encontrar asesorías virtuales para poder resolver nuestros exámenes. Podrán conversar con otros alumnos y egresados, quienes compartirán sus experiencias y, por supuesto, ser parte de nuestras charlas de carrera. Para seguir en contacto, no olviden registrarse en nuestra página web admisionudep.com y ahí ver nuestro cronograma de actividades. Algunos eventos serán abiertos al público y otros serán privados. Estén atentos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, Siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.